¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy, fijaros, yo en la semana pasada hice un vídeo sobre los Illuminati, este que tenéis aquí, ¿vale? Y en el vídeo me propusisteis hacer un tema de conspiración, y lo tengo por aquí, sobre el 11S. Y realmente, por mayoría aplastante, como podéis ver aquí, hay que hacer ese vídeo, porque en el fondo la gente tiene que estar informada de ciertos temas, ¿vale? Entonces, como enfoquemos nosotros el tema, es una cuestión de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso del 11S, la realidad es que hubo mucha gente que falleció, con lo cual hay que mantener un respeto, ¿vale? Pero los vídeos que yo veo en YouTube se centran en muchos temas que realmente son muy delicados, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer un vídeo lo más objetivo posible con información, pruebas fehacientes de lo que sucedió ese día y el por qué eso sucedió ese día y las consecuencias de lo que ha tenido. Porque para atender o para entender lo que ha pasado en el 11S hay que entender antes del 11S qué sucedió, durante el 11S qué sucedió y después del 11S lo que ha sucedido. ¿Ok? Entonces, como siempre os traigo yo información pesada, medida y analizada, yo lo que voy a hacer es traeros pruebas de diferentes medios que son fuentes más de fiar que muchas de las fuentes que yo suelo ver por internet. Pero todo esto es debatible debido a que no hay no hay una opinión formada que haya dicho la realidad sobre este tema, debido a que ha habido muchas investigaciones y ninguna de ellas ha sido esclarecedora. ¿Ok? Lo que vamos a intentar es aplicar un poco de lógica y aplicar un poco el sentido común a esta situación para entender qué, quién y por qué ha hecho que esto suceda. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que enseñaros, y esto es algo que muchos desconocéis, es que el primer ataque a las Torres Gemelas no fue provocado en el año 2001. El primer atentado a las Torres Gemelas fue provocado en el 1993. Y os dejo aquí el pantallazo, os dejaré todos estos enlaces en la descripción del vídeo para que veáis que esta información es pública y está en medios contrastados. Yo siempre que cojo información lo intento coger de periódicos, de fuentes de información en la cual haya alguien que haya estudiado una carrera de periodismo y haya contrastado la noticia antes de lanzarla, ¿de acuerdo? Porque hay infinidad de blogs en los cuales se hablan de temas pero realmente no son fiables porque no es gente formada, cogen información de otros sitios de internet y la dan por buena, ¿ok? La Wikipedia no es una fuente de información 100% seria, pero sí que vale para coger datos y números que en el fondo son públicos y que se han plasmado aquí. ¿De acuerdo? Lo digo porque vamos a ver una serie de documentos de la Wikipedia, pero que son más que nada biografías y datos que en el fondo son recopilados de otros medios de información, porque estos son números y en el fondo estos números sí que son creíbles porque es la realidad. ¿Ok? Entonces, en el año 1993, que concretamente el 26 de febrero, las Torres Gemelas sufrieron un ataque, ¿de acuerdo? Concretamente la Torre 1, y esto mucha gente no lo sabe. En el año 1993, un grupo terrorista, ¿de acuerdo? Un atentado planteado por un grupo de conspiradores que capitaneaba Rafik Youssef y Sayid Nosair, ¿de acuerdo? Con una serie de personas que estaban reconocidas por financiación de Al Qaeda, ¿de acuerdo? Hicieron un atentado en las Torres Gemelas, ¿ok? Esto no provocó grandes daños, aparte de 1042 heridos, pero solo 6 muertos, ¿ok? Esto con el tiempo se fue olvidando y la gente no cayó en esto cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas en 2001 porque realmente mucha gente no lo sabía y entiendo que mucha gente de vosotros no lo sabíais esto. ¿Qué es lo que sucedió justo después de que el atentado del World Trade Center, que tenemos por ejemplo una noticia aquí de lo que pasó ese día? Ahora os voy a dar una información que os puede servir no solo para investigar vosotros, sino también para temas de formación o educativos que tengáis. Si vosotros vais al diario El País y a otros periódicos, todos estos periódicos tienen hemeroteca en internet. Si tú vas a la URL del País y pones la fecha, 1993/02, que es febrero/27, que es el día posterior al atentado, obviamente, puedes acceder a la noticia, ¿de acuerdo? Y aquí lo pone. Una bomba de 100 kilos en los rascacielos más altos de Nueva York provoca 5 muertos, que al final fueron 6, y casi 500 heridos, que al final fueron 1042, lo que pasa es que esos 1042 fueron muy leves, ¿ok?
Aquí explica la noticia que el terror se apoderó de Nueva York después de que una supuesta bomba de material plástico hiciera explosión en un aparcamiento de las Torres Gemelas y, bueno, pues hiciera daños en la estructura como son las vigas, etcétera, etcétera. Pero de esta bomba de 100 kilos, como veis en la noticia, ¿de acuerdo? Aparte de generar un gran estruendo y un terremoto en la zona, no tiró las Torres Gemelas, no las tiró porque la estructura de las Torres Gemelas, que ya lo veremos más adelante, es una estructura a prueba de terremotos, a prueba de muchos atentados y a prueba de muchas cosas que luego comentaré. Ok, dicho esto, ahora ya sabéis que el primer atentado fue en el 93, que provocó 6 muertos y 1042 heridos, de los cuales 500 un poco más graves y 1042 completaron que no fueron muy graves, leves, y que los Estados Unidos no hicieron algo, como podéis ver aquí, como represalia de esto. ¿Ok? Entonces, vámonos a ir al día del 11S. ¿Ok? Yo tengo aquí un vídeo de lo que sucedió realmente el día del 11S. Vídeo de la televisión de Antena 3 y la Primera Cadena. ¿Yo por qué enseño este vídeo? Porque estos son imágenes verdaderas. O sea, de esto me puedo fiar al 100% porque es lo que se emitió en directo. No voy a coger otros vídeos que hay por internet porque no sabes si esos vídeos han sido manipulados. Esto es información de primera mano y vamos a ver las imágenes que ellos pasaron. En principio se ven una serie de imágenes un poco bizarras, ¿vale? Hasta que hacen la conexión del segundo avión en el cual se ve claramente cómo impacta, ¿vale? Aquí te dan un poco de imagen de lo que sucedió en ese momento, pero realmente este es el momento que tenemos que analizar, que es cuando estrelló el segundo avión. ¿Por qué? Porque el primero no fue grabado, y si fue grabado por personas que honestamente yo no sé si me puedo fiar de eso, aunque yo creo que sí, que son vídeos verdaderos, pero esto, en teoría, que son fuentes públicas, sí que son informaciones más fiables porque esto se vio en directo, ¿vale? Y al verse en directo hay menos capacidad o probabilidad de fraude, ¿vale? Las teorías de la conspiración dicen que esto fueron hologramas y estallaron bombas, las teorías de la conspiración dicen que esto fueron aviones militares en vez de aviones comerciales, las teorías de la conspiración dicen muchas cosas. Esto es el Capitolio, bueno, esto es el Pentágono, perdón, y aquí también fue atacado. Entonces vamos a analizar ciertas cosas de estos vídeos. La primera, cuando veamos el avión que se estrella en este momento, a ver si ponen la imagen, ahí lo tenéis, ¿vale? Cuando se ve el avión que ataca la segunda torre, se ve claramente que es un avión comercial, ¿vale? La velocidad de este avión comercial, dicha por expertos, no me invento nada, hay grabaciones en diferentes programas, os dejaré enlaces aquí abajo por si os interesa, por ejemplo, de un especialista en torres de control de aviación, de controladores de vuelo, que dicen que la velocidad de estos aviones es la máxima que se puede aplicar a un vuelo comercial, unos 720 km por hora, en esos modelos, y que realmente corresponden. Ahora bien, si nosotros analizamos cómo estos aviones maniobraron hasta golpear las torres, ahí empieza a haber algunas dudas. ¿Por qué? Porque evidentemente manejar este tipo de aviones no sabe manejar una avioneta. Y hay que tener mucha experiencia para poder manejar estos aviones y conseguir con esa precisión, pensar que esto es darle como en la feria, coger una escopeta y darle un palillo a una distancia de 1 kilómetro. ¿Vale? Eso es una apreciación que ha hecho alguno de los profesionales de la aviación que pone de ejemplo que cualquier persona no puede hacer esto. O sea, darle a una torre tan finita como esta en pleno vuelo, llevando un avión, haciendo el giro que hace a la velocidad que lo hace, ¿de acuerdo? Es técnicamente muy complicado. Y aquí la primera teoría de que fueron terroristas de Al Qaeda quienes hicieron estrellar los aviones contra las Torres Gemelas, pues honestamente, como los profesionales de la aviación dicen que esto es muy difícil, aunque no sea imposible, lo que sí que puedo poner en duda es que fueran los de Al Qaeda quienes estrellaran esto. ¿De acuerdo? Puede ser que o bien los de Al Qaeda estuvieran mejor entrenados de lo que nos dijeron, o bien que realmente hubiera un piloto profesional de este tipo de aviones, o un piloto militar entre los terroristas, porque honestamente hacer este vuelo es muy difícil. Pero no son palabras mías, es palabra de cualquier piloto y controlador aéreo. ¿Vale? Dicho esto, como habéis visto anteriormente, aquí en el
Pentágono se estrelló supuestamente otro avión. Vale, pues en palabras de controladores aéreos, que os dejaré la grabación aquí abajo para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Un profesional que tiene más de 40 años de experiencia y que no gana ni pierde nada por decir lo que dice, simplemente plasma una realidad. Yo siempre digo que vamos a traer información de gente que tiene conocimiento, no de cualquiera que diga que eso no es posible, ¿vale? Este señor dice que lo que se estrelló en el Pentágono técnicamente es muy difícil, por no decir imposible, que sea un avión, por un motivo muy sencillo. Primero, el control del tráfico aéreo. En el momento que se cierra el tráfico aéreo, todo avión que vuela está localizado, ¿de acuerdo? Y todo avión que vuela y está localizado, al ser rastreable, puede ser interceptado, ¿vale? Puede ser que digan, no, si nosotros interceptáramos aquel avión en pleno Washington podría haber causado más problemas. Pero el problema principal es que aterrizar un avión es más difícil que hacerlo chocar con las Torres Gemelas. Y hacer que un avión a esa velocidad, como se plantea que se estrelló ahí, chocara contra un edificio tan bajo como este, técnicamente es mucho más difícil que hacerlo chocar con las Torres Gemelas, y lo que hemos hablado anteriormente es que las Torres Gemelas es prácticamente imposible, por no decir muy difícil, ¿vale?, que alguien que no tenga experiencia lo estrelle. O lo que es lo mismo, un terrorista es muy difícil que estrellara contra la pared del Pentágono este avión, porque en el fondo este avión no es tan manejable como hacerlo estrellar donde tú quieres, ¿ok? Y más en modo manual, ¿vale? El tema es, teniendo en cuenta la opinión de este profesional, que lo que se estrelló en el Pentágono iba a una velocidad superior a lo que iba a las Torres Gemelas. Os dejaré la grabación aquí abajo y vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. No creo que esto sea un avión debido a los destrozos que hizo, como los hizo, pero eso es una opinión personal mía. Si le preguntamos a arquitectos, etcétera, etcétera, estos arquitectos también te den dudas. Pero en este caso, si nos centramos en el tema aerodinámico de cómo aterrizar un avión en la pared del Pentágono, realmente esto es tan difícil técnicamente que es mucha casualidad que un señor que no tenga experiencia lo pueda hacer. Era más probable que se hubiera estrellado 50 metros a la derecha, 50 metros a la izquierda, pero no en el punto exacto donde se estrelló, ¿vale? Aparte de esto, no tenemos una grabación de la imagen entrando al avión ni nada por el estilo, con lo cual la duda siempre existirá. Por lo tanto, vamos a dejar esa duda en el aire. Pero volviendo a las Torres Gemelas, lo que sí que sabemos es cómo se estrellaron los aviones porque están grabados en vídeo, ¿vale? Quitando de las teorías de la conspiración que hablan de que fueron hologramas, etcétera, etcétera, que se estrellaron, que eso es muy surrealista, honestamente es muy surrealista, yo no entiendo cómo la gente puede entender que esa es una teoría válida, pero bueno, es una teoría, la podemos dar por buena porque en el fondo no hay unas pruebas concluyentes de este caso. Quitando de esa teoría, lo que vamos a analizar es una cosa muy interesante, y la acabamos de ver. En el momento que se estrella el primer avión, el tráfico aéreo queda completamente cerrado. ¿Y qué significa eso? Que cuando el tráfico aéreo queda cerrado por un atentado terrorista de estas características, ningún avión, ninguna avioneta y ningún helicóptero, por mucho que sea de la televisión, de la CNN, de la CBS, de la NBC, podía estar en vuelo. ¿Cómo se permitió que un helicóptero, que no es uno, que son varios de diferentes cadenas, estuviera en vuelo en ese momento de tanto terror, pánico? Porque evidentemente cuando despega un helicóptero, aunque sea de la CNN, la CBS o de la CBN, puedes decir, puede haber otro terrorista en ese helicóptero. Por lo tanto, es imposible que te dieran la aprobación para salir. Otra cosa es que ellos salieran de manera unilateral para captar la noticia, cosa que tampoco podrían haber hecho, porque en el fondo, si lo hicieron, cumplirían pues muchas leyes de la aviación, ¿de acuerdo? Y se buscaría un buen lío, sobre todo el piloto del helicóptero. Pero hay una cosa que se pone de manifiesto aquí, que poca gente se ha dado cuenta, al menos en los vídeos que yo he visto en YouTube. Si tú cierras el espacio aéreo y despega el helicóptero, es porque a lo mejor te interesa que haya una cobertura de esa noticia. Y no solo por parte de los medios, sino también por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque en este caso la seguridad tiene que primar por encima de la información. Y como podemos ver claramente, aquí hay un helicóptero y ya veremos en diferentes imágenes que hay más de uno sobrevolando la zona. ¿Vale? Hay mucha gente que dice que ve objetos volando alrededor de las Torres Gemelas y lo relaciona con ovnis, ¿vale? Eso también lo quiero tratar en el vídeo. Esta es la grabación original y yo no veo absolutamente nada, ¿ok? Y si queréis os dejaré aquí abajo este vídeo, que esto es en directo lo que pasó y aquí no se ve ningún objeto volar.
Por eso os digo que vayáis a las fuentes directas de las cuales se lanza la información, porque puede ser que haya otras que estén pues adulteradas. Y esto ya no es información, esto es objetividad, porque en este vídeo yo lo he mirado de arriba abajo y no he visto ningún objeto. Lo que sí que he visto es alguna hoja de papel volar, pero por causa de las explosiones. ¿Vale? Sigamos. Hemos analizado el tráfico aéreo, cómo se cerró el espacio aéreo, permitiendo pasar a los helicópteros, etcétera, etcétera. Hemos hablado de la teoría de los aviones, que son pues un simulacro a través de una holograma, y hemos hablado de que no aparecen objetos volantes no identificados, aparte de helicópteros, en las imágenes originales. Con lo cual, a partir de ahí, que cada uno entienda lo que quiera cuando ve otros vídeos que hay en YouTube. ¿Vale? Lo que sí que digo es... Vamos a pasar al punto número 2, el apartado más interesante de todos. El derrumbe de las Torres Gemelas, ¿vale? Aquí tenemos unas imágenes del derrumbe de la Torre 2, ¿vale? O la Torre 1, no me acuerdo, una de las dos, provocado por estrellarse un avión, pues en la parte superior, ¿vale? A ver, yo he visto infinidad de vídeos de YouTube en los cuales dicen que esto es una demolición controlada. Yo lo que he hecho es ir a mirar vídeos de arquitectos, que los hay en YouTube, y la opinión de arquitectos que hay por fuera de YouTube en muchos libros de arquitectura. Todos ellos coinciden que esto es una demolición controlada, con lo cual yo no voy a ser el primero que lo diga, ni voy a ir en contra de esa corriente. Esto parece, y según los expertos, es una demolición controlada. El argumento que dan los técnicos del informe que salió en el 11S es que la presión ejercida por las torres o las plantas superiores iban haciendo un efecto pues fuelle, que iba apretando el aire hacia abajo, iba demoliendo y entonces iba destrozando. Realmente eso es poco creíble. ¿Por qué? Porque estas torres primero estaban fabricadas contra terremotos, contra atentados terroristas, y curiosamente hay un apartado de la construcción de estas torres en las cuales está preparada contra choques de aviones comerciales. Entonces, si todo esto está planificado así, pues honestamente pensar que por el choque de estos aviones esta torre se venga abajo es muy extraño, ¿vale? Cuando la gente habla de demolición controlada, ¿de acuerdo? Y vemos cómo se caen estas torres y vemos la opinión de los arquitectos, realmente da credibilidad a este tema el que las torres hayan sido de manera controlada destruidas. Pero lo que seguro que nos da esa información es la torre número 7. En este vídeo de las noticias, como la torre se cayó horas después, ¿de acuerdo? No aparece. Pero la torre 7, que es la pequeñita que había al lado del World Trade Center, se cayó horas después, debido a un pequeño incendio que había en la tercera o cuarta planta. Esto técnicamente sí que es más increíble de creer que eso se haya caído de manera natural, porque evidentemente en un rascacielos puedes tener cierta duda, aunque los técnicos dicen que no es posible, pero en un edificio más bajo eso ya no es creíble. ¿Por qué? Porque la presión de los pisos de un edificio más bajo no puede hacer que se derrumbe de esta manera, al menos según los técnicos dicen, que yo no soy ingeniero ni arquitecto, yo me baso en la opinión de estas personas. Si esta torre se destruyó, según el dueño de las Torres Gemelas en una entrevista que yo he visto posteriormente, es porque él dio la autorización de que lo destrozaran o que lo volaran desde la base. Pero ahí hay un problema. Si este señor dice esto, honestamente hay que entender cómo se planea una demolición de un edificio. Primero, para demoler un edificio tiene que estar en mal estado, ¿de acuerdo? O tiene que ser aprobado por todos los inquilinos del edificio hacer la demolición. ¿Por qué? Porque realmente tienes que pedirle el permiso, porque hay cosas dentro de los edificios que se pueden sacar antes de la demolición, como si un edificio aquí se va a caer, le permitan a la gente que cojan las cosas y las saquen. En ese caso, en el edificio 7 había empresas. La leyenda urbana de las empresas que había en el edificio 7 me la voy a saltar, porque no hay pruebas fehacientes de las empresas que había en el edificio 7 y a lo que se dedicaban. Según muchos teóricos de la conspiración, en el edificio 7 lo que había era documentación en la cual demostraba que había gente que había vendido acciones de las compañías aéreas que se han estrellado en las Torres Gemelas y habían ganado dinero antes de este atentado. Con lo cual eso demostraría de que la gente estaba haciendo una conspiración para ganar dinero con estos atentados a través de las líneas aéreas. Yo esto lo pongo en duda porque no hay ningún documento que lo demuestre, y la base en la cual ellos se basan, que dicen, oye, es que esto está en un documento físico en esa Torre 7 y al caer se ha desaparecido, tampoco me parece del todo válido, porque los movimientos financieros de compra y venta de acciones pasan por elementos informáticos, no solo por documentos físicos, con lo cual de eso sí que tendríamos alguna constancia de alguna otra manera. No todo estaba desinformatizado en el año 2001, había mucha
muchas cosas informatizadas y la bolsa es una de ellas, ¿vale? A lo que voy es a lo siguiente. Si se cayó el edificio 7, honestamente eso lo que pone de manifiesto es que había un interés, y esto es algo lógico porque es obvio, porque se ve en las imágenes, algún interés en que esas torres todas cayeran, ¿vale? El motivo por el cual esas torres tenían que caer no se sabe, pero se pueden hacer planteamientos a posteriori, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? El interés que había en que esas torres cayeran, ¿vale? A partir de aquí van a aparecer ciertas, bueno, pues ciertas conspiraciones que yo he oído y he visto en internet y que ahora con información vamos a ir viendo una por una y vamos a intentar pues dar información que revoque esa información o que dé aporte más información para que vosotros os forméis una opinión propia, ¿vale? Vamos a saltarnos ya el vídeo, que ya lo hemos visto todo, y vamos a ver las muertes que hubo en el 11S, ¿vale? En el atentado del 11S, aquí aparece cómo se produjeron las muertes, quién las produjo, y hubo muertes en los pasajeros del vuelo, hubo muertes de los terroristas, hubo muertes de empleados que fueran a ayudar, bomberos, policías, etcétera, etcétera, hubo muertes de empleados de las Torres Gemelas, y la procedencia de esas muertes es importante entenderla para desmontar algunas teorías. Por ejemplo, la teoría judía, ¿vale? Hay una teoría muy extendida en internet diciendo de que esto lo planearon, bueno, pues los servicios secretos de Israel. Y es una teoría judía al respecto de que las Torres Gemelas fueron derruidas por, bueno, pues atentados terroristas promovidos por judíos o con información privilegiada por parte de judíos, ¿vale? Esta teoría es fácil de desmontar y os voy a presentar las pruebas. ¿Por qué? Porque todo está basado en especulaciones. Me explico. La primera especulación es que por internet corre el bulo de que hay mucha gente que dice que no hubo muertos judíos ni israelíes en los atentados de las Torres Gemelas. Eso es incierto, ¿vale? De los 2.700 muertos que hubo, se calcula, pero se tiene fe ciega y cierta en esto porque están los nombres de las personas, que unos 196, ¿de acuerdo?, eran de origen judío y de origen israelí. De hecho, hubo más israelíes que judíos metidos en el ajo, bueno, en las muertes, ¿vale? Y eso desmonta de que no hubo muertes. Hay alguien que dice que se le dio fiesta a las personas judías en las Torres Gemelas. Bueno, esto no está demostrado. Lo que sí que está demostrado es que el propietario de las Torres Gemelas no desayunó el día que cayeron las torres, ¿vale? Eso es una cuestión que el propietario de las Torres Gemelas lo achaca a la suerte porque decía que tenía que ir al médico, concretamente al dermatólogo. Pero realmente eso no se lo cree nadie. Yo creo que este señor tenía alguna información y esa información, ¿quién se la dio? Pues podemos verlo más adelante, ¿vale? El tema de los judíos, como os he dicho, murieron muchos judíos. 197 entre israelíes y judíos, ¿vale? Con lo cual decir que Israel estaba detrás de todo esto y que los judíos están detrás de todo esto es un poco irreal, ¿vale? Si nosotros cogemos la proporción de gente que murió en las Torres Gemelas con la proporción de gente que murió judía en las Torres Gemelas y lo aplicamos a la sociedad de Nueva York de aquella época, vemos que la proporción de judíos en Nueva York versus la proporción de judíos que murieron en el 11S es una proporción bastante normal. O sea, no había tantos judíos en Nueva York como para que murieran más de los que murieron. De hecho, murieron bastantes para la proporción de judíos que hay en Nueva York, ¿vale? Otra de las teorías de la conspiración que he oído de que decían que sí, que habían sido los judíos, ¿de acuerdo?, es porque Ariel Sharon, el día antes de volar a los Estados Unidos para hacer una visita que tenía, pospuso ese viaje, ¿vale? Y esto es verdad. Pero hay que entender por qué lo pospuso, porque decir que lo pospuso y quedarte tan alegre, pues no es normal. Lo que hay que hacer es entender qué pasó el día 10 de septiembre en Israel para ver por qué ese primer ministro de Israel, Ariel Sharon, no voló a Estados Unidos. Y la noticia la tenéis aquí, ¿vale? Si tú vas a la hemeroteca del País del día 10 de septiembre del 2001, verás que hay una noticia que dice 7 muertos en Israel en 3 atentados cometidos por palestinos, ¿de acuerdo? La noticia sigue y dice: jornada sangrienta en Israel. En poco menos de 5 horas, 7 personas resultaron ayer muertas y más de 80 heridas como consecuencia de 3 atentados palestinos. El gobierno del primer ministro Ariel Sharon desencadenó de inmediato una oleada de represalias. Entonces, entendedme bien, si Ariel Sharon no voló a Estados Unidos el día del 11S, es porque tenía un motivo de peso.
No porque él dijo, ahí va a haber en Estados Unidos unos atentados. Es que en su país hubo unos atentados y como bien sabéis, cualquier primer ministro, si en su país ocurre un atentado de estas características, más grande o más pequeño, pero hay un atentado, honestamente no vuela a hacer una visita a otro país porque eso es muy frívolo. Te tienes que dedicar a tu país en ese momento. Y eso lo hemos visto con los atentados de París y François Hollande, los hemos visto en los atentados de España, los del 11M, y lo hemos visto en todos los atentados que ha habido en los últimos tiempos, que no es que salga el presidente de la nación fuera, sino que se queda allí para dar la cara, y son otros mandatarios los que van allí a ese país a apoyar a ese presidente. Con lo cual, la teoría de que en Israel estaba detrás del atentado de los Estados Unidos o que tenía información privilegiada de lo que iba a pasar en las Torres Gemelas, honestamente, si nos basamos en que el primer ministro de Israel no voló hasta allí, el primer ministro de Israel tenía un buen motivo. Con lo cual, yo con este argumento, honestamente, puedo desmontar muchas teorías de la conspiración que decían que sabían que iba a haber un atentado. Otra cosa es que tú, como agencia de inteligencia de los Estados Unidos, tengas información de lo que va a pasar en tu país porque tengas espías en 20.000 sitios. Y yo sí que pongo en duda, y esto lo digo así de claro, que los Estados Unidos no supieran que el 11S iban a ser atacados de una u otra manera. ¿Por qué? Porque los servicios secretos de los Estados Unidos, también los del Mossad, etcétera, etcétera, pero los de los Estados Unidos, FBI, CIA, evidentemente tienen una información privilegiada de prácticamente lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces eso nos da que pensar. Pero achacarlo a un atentado de los judíos provocado por Israel, pues aquí yo creo que esto, con esta información que es fidedigna, porque está en los archivos históricos, en la hemeroteca, por lo menos os he dado que hablar. ¿Vale? Pues vamos a ver el por qué las torres fueron atacadas y el motivo por el cual esto pudo llegar a ser así. ¿Vale? Lo primero que os voy a enseñar es un poco la biografía del presidente de Estados Unidos en ese momento, ¿vale? El señor presidente de los Estados Unidos viene de un padre que fue anteriormente presidente de los Estados Unidos y de una familia que ha sido relacionada, bueno, pues con ciertas cosas como por ejemplo el petróleo, etcétera, etcétera, por ser gobernador de Texas, ¿vale? Y esta familia está muy relacionada con temas energéticos en Estados Unidos, ¿vale? Hay que entender una cosa. El principal motor de la economía de Estados Unidos es, bueno, la energía. Ok, ellos se mueven mucho en el sector de la energía porque es un sector que para ellos desde tiempos, bueno, desde hace muchos años, es algo muy importante en su economía. ¿De acuerdo? Y lo que hay que ver es cómo estaba la economía de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y estos son datos reales, en el año 2001. ¿Vale? Si os dais cuenta, el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos en el año 90 sufrió un gran shock, se recuperó y luego en el año 1999-2000 empezó a bajar. Esto es debido a una cosa que es la crisis de las .com. La burbuja de las .com estalló en Estados Unidos y eso generó un gran problema a nivel financiero. Entonces, los Estados Unidos, que tenían como base el tema energético e intentaban repuntar con el tema de las .com, las tecnologías, etcétera, etcétera, y lo están haciendo hasta el día de hoy, por eso son los principales, el principal país que aprueba las nuevas tecnologías y las apoya, porque saben que hay mucho dinero ahí y mucho futuro en esto, ¿de acuerdo? Las empresas tecnológicas y de Internet, el primer intento que hicieron le salió rana. ¿Por qué? Porque se les pinchó la burbuja por temas financieros. Las empresas compraban por 2, vendían por 4, luego de 4 vendían a 8 hasta que explotaba y perdían todo, ¿vale? Pero los primeros que especulaban en bolsa ganaban. Esto les provocó un problema y ese problema derivó en la bolsa. Eso derivó en que la economía de Estados Unidos fuera a peor. Y eso había que corregirlo de alguna manera, ¿vale? Para corregir el tema del Producto Interior Bruto y la economía de un país, normalmente, y los Estados Unidos en esto tienen mucha experiencia, lo consiguen con guerras, ¿vale? Entonces, como esto ya lo han hecho históricamente muchas veces, véase la guerra de Vietnam, véase pues la guerra del Golfo, véase muchas guerras, ¿de acuerdo? Y si no, fijaros en las fechas que coinciden con las diferentes guerras, guerra del Golfo, guerra de Afganistán, etcétera, etcétera, ellos en principio dijeron, pues, ¿por qué nos inventamos un enemigo? ¿Vale? Si nosotros nos inventamos un enemigo, nosotros tenemos un argumento para activar nuestra economía, así de sencillo. Y si nosotros tenemos un argumento que nos dé para ganar dinero, porque nuestro principal motivo o mercado es el energético, pues honestamente eso nos interesa para
invadir ciertos países, pero para conseguir que nos invadan de ciertos países hay que buscar y localizar el enemigo en esos países, ¿vale? Entonces, por todos he sabido que la familia Bush tiene contactos con Arabia Saudí a través de la familia real saudí, ¿vale? Y también por todos he sabido que las empresas petroleras del mundo, aquí lo tenemos por aquí, son grandes empresas que están ubicadas en Arabia Saudita y en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tenemos ExxonMobil, que es una multinacional norteamericana, y Aramco, que es de la familia real de Arabia Saudí. Y estas dos empresas, conjuntamente con Gazprom, que es rusa, manejan el sector energético al nivel mundial, conjuntamente con National Iranian Oil, ¿vale? Lo tenéis aquí, os dejaré el enlace en la noticia. Con lo cual, si nosotros tenemos control de toda la zona, entre que tenemos amigos en Arabia Saudí y podemos invadir ciertos países con la excusa de que nos han atacado ciertos terroristas de esos países, perfectamente yo puedo tomar la decisión de atacar esos países y encima activo mi economía, la economía de guerra, porque provocó una guerra, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi teoría al respecto de esto? Mi teoría al respecto de esto es la siguiente. Cuando a ti te atacan de esa manera, honestamente eso tiene que estar muy planeado. Cuando terroristas se suben a un avión, eso por ninguna cabeza cabe que no esté controlado por parte de los servicios secretos, porque honestamente los servicios secretos de Estados Unidos sabían que estos terroristas estaban en suelo americano desde días antes y sabían perfectamente que se subían a un avión. Con lo cual yo creo, esto es una opinión personal mía, pero que está apoyada en otras personas que entienden del tema, que los Estados Unidos, sabiendo que le iban a atacar, porque el ataque fue de un ataque terrorista, lo que no hicieron es nada para pararlo, sino que lo que hicieron es intentar, pues, ayudarlo. Y me explico. Si tú entiendes de que dejas subir una persona a un avión para que se estrelle con las Torres Gemelas, lo que puedes entender es que si sabes que lo van a estrellar, ellos podían haber preparado tranquilamente las cargas que hay en la Torre Gemela, ¿de acuerdo? Para hacerlas estallar y que fuera una demolición controlada. Con lo cual ellos no han atacado las Torres Gemelas y lo que han hecho es ayudar a que se caigan, ¿vale? Que no es lo mismo que provocarte tú mismo el atentado, sino que es aprovechar que te iban a atacar de todas, porque esto yo no lo pongo en duda, para aprovechar esa tendencia, ¿vale? La otra teoría es que realmente Bin Laden no es un terrorista y es un mercenario. Y como mercenario, habiendo trabajado para los gobiernos de los Estados Unidos, para otras guerras que hubo en contra de chechenos, etcétera, etcétera, pues ellos aprovecharon para tomarlo como mártir en esta guerra y decir, oye, la culpa es de este señor y vamos a atacar esto porque no han atacado ellos. Y eso también es una teoría que es respetable porque hay cierta literatura escrita al respecto del tema. Pero ninguna de las dos teorías es la de los judíos, la de los israelíes, la de los extraterrestres, la del gobierno del orden mundial, etcétera, etcétera. Es una teoría basada en términos socioeconómicos, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver aquí reflejado, ¿ok? Aquí hay un señor que hace un estudio muy interesante después de 15 años de la teoría del 11S en 2001. El señor es un asesor financiero independiente con más de 30 años de experiencia, de acuerdo, el cual divulga a través de este blog su información que os dejaré aquí abajo, ¿ok? Este señor tiene información de cómo van los mercados porque vive de ello y entiende perfectamente cómo funcionan los mercados porque es su trabajo, ¿vale? Entonces, lo que él destaca es que cuando se hace un atentado, lo primero que pasa es que entra en pánico más que la sociedad, la economía. ¿Por qué? Porque la economía es lo principalmente afectado cuando hay un tipo de atentado, por encima de la sociedad. Porque a la sociedad se le puede proteger con más medidas de seguridad, pero a la economía protegerla es muy difícil porque en el momento que salta esa noticia, cada uno intenta correr por su cuenta e intenta hacer su propio negocio, ¿vale? Las dos cosas que este señor detecta es que el precio del oro cuando hubo los atentados del 11S se disparó, ¿de acuerdo? Y que el precio del petróleo se disparó igualmente, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los dos pantallazos del día después o días después de cuando sucedieron los atentados, ¿vale? Si vosotros veis este gráfico de aquí, es extremadamente esclarecedor de lo que sucedió. El petróleo volvió a máximos históricos después de 20 años. Con lo cual, las personas que tuvieran petróleo o alguien que vendiera barriles de petróleo, la familia saudí
de Arabia Saudí se frotó las manos ese día, especuladores del tema del petróleo se frotó las manos ese día y han ganado mucho dinero a lo largo de los años porque han conseguido dejar los listones del precio del petróleo muy por encima de lo que venían dándose justo antes de los atentados, como podéis ver aquí. Los picos son esclarecedores. En economía y en estadística normalmente es muy difícil mentir porque tenemos datos, tenemos números. Aquí no hay opiniones. Lo que pasó después del 11S es que el petróleo subió como la espuma. Y lo que subió también, al igual que el petróleo, fue el oro. Y curiosamente, ¿quién tiene la gran cantidad de petróleo y de oro en el mundo? Curiosamente, pues lo tienen. Y aquí lo tenéis. Las mayores reservas de oro la tienen, y lo vamos a ver en esta imagen un poco ampliada, ¿vale? Estados Unidos, Alemania, ¿de acuerdo? Como principales. Pero aquí, ¿de acuerdo? También, sinceramente, Arabia Saudí ocupa el puesto número 17, pero esto es en el año 2013, ¿ok? Pero Estados Unidos se hizo con todo el acopio del oro y la gente, cuando hay pánico, se refugia en el oro. ¿Por qué? Porque el oro es un valor seguro. Esto lo habéis oído 20.000 veces. ¿Por qué el oro vale tanto? Primero, porque se encargan ellos de que valga tanto. Y segundo, porque es un valor seguro. Y como los Estados Unidos lo sabe, aunque la bolsa caiga, como tenemos las mayores reservas de oro del mundo, nosotros podemos sobrevivir pase o no pase una crisis, ¿vale? Pero si nosotros nos vamos a los temas de los productores de petróleo, que lo vamos a ver aquí, mayores productores de petróleo del mundo, los mayores productores de petróleo en el mundo, tenéis que tener muy claro que el primero es Estados Unidos después de la invasión de todos estos países, ¿vale? Y el segundo, curiosamente, Arabia Saudita, que es su socio. Y entre los dos mueven todo lo que es el mercado del petróleo, exceptuando algunos países como Rusia y China, curiosamente competidores de Estados Unidos en muchos mercados, pero principalmente también en el energético, los cuales no pueden meter mano a más reservas porque los países han sido invadidos por Estados Unidos con la excusa de que han sido atacados por un atentado terrorista. ¿Veis un poco las cosas más claras ahora? ¿Veis que Estados Unidos y Arabia Saudita van de la mano en muchas cosas y la primera el petróleo? ¿Veis que los atentados terroristas se pueden entender desde un punto socioeconómico? Socioeconómico, ¿por qué? Porque a través del miedo yo puedo provocar una guerra y a través de la guerra yo puedo ganar dinero invadiendo ciertos países y haciéndome con sus reservas. ¿Veis que el tema del petróleo ha evolucionado en los últimos años hacia arriba cuando venía de unos picos, como hemos visto anteriormente, muy bajos y han conseguido enriquecerse? ¿Veis que los países de Arabia Saudita, Qatar, etcétera, etcétera, son de los países que ahora intentan salirse del tema del petróleo? Y hay de hecho muchísimas noticias porque saben que en algún momento se les va a agotar, pero ya han acopilado o recopilado suficiente dinero y oro para poder seguir adelante. Yo todo esto os lo explico porque en las teorías de la conspiración que yo veo por internet, el 90% están basadas en argumentos que son más fantasía que realidad. Si nosotros empezamos a entender la economía y empezamos a entender cómo funcionan las empresas, entenderemos que detrás de todas estas conspiraciones hay intereses económicos. Y evidentemente yo defiendo que hay una conspiración porque todas las pruebas apuntan a ello. Pero yo defiendo la conspiración desde el punto de vista socioeconómico. ¿Por qué? Porque hay pruebas que lo demuestran a través de datos numéricos, ¿vale? Entonces, si nosotros hemos visto todas estas pruebas y las comparamos con lo que vamos viendo en otros vídeos de YouTube y otros tipos de informaciones que aparecen por ahí, hoy hemos visto que la teoría de que los judíos y los israelíes estuvieran detrás de esto queda un poco desmoronada porque hubo víctimas y el primer ministro tenía una excusa perfecta para no viajar, que eran atentados en su propio país. Hoy hemos visto que ovnis sobre las Torres Gemelas no se ven los vídeos originales, con lo cual los vídeos que aparecen pueden ser o haber sido manipulados. Hoy hemos visto que la teoría de la conspiración basada en los reptilianos y en los Anunnaki y en todas estas cosas que yo veo por internet es más fantasía que realidad porque no tiene ninguna base, ¿de acuerdo? Y hoy hemos visto que echándole la culpa a términos financieros y de mercado, todo esto se puede explicar porque hay explicaciones en papel debido a que tenemos todas esas estadísticas. Os dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo para que vosotros mismos investiguéis. Pero estos enlaces que vosotros tenéis aquí son de medios serios contrastados.
Exceptuando la Wikipedia. Esto sí que os lo digo, que es el menos contrastado de los medios que yo he visto. ¿De acuerdo? Pero todo lo demás es información financiera y pública de la cual personas que trabajan en esos mercados se pudieron aprovechar en ese momento. Y de hecho se siguen aprovechando hasta el día de hoy porque este mercado todavía no ha parado. ¿De acuerdo? Yo por último os quiero dar una noticia que es esta de aquí. Y os la dejaré porque es muy interesante, ¿vale? La noticia dice, así reacciona la economía ante los grandes atentados. Quiero que os la leáis, porque esto os explica cómo desde el punto de vista de las finanzas y la economía, un atentado tiene impacto. ¿De acuerdo? Desde el 11S a lo que ha pasado en París. Y a partir de aquí vosotros podéis valorar lo que yo os he dicho y compararlo con lo que habéis visto en otros canales, aquí en YouTube. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido. Ponerme todas las preguntas que tengáis al respecto de este tema. Evidentemente este vídeo ha sido larguísimo, pero he intentado tocar todos los máximos temas posibles. Si me he dejado alguno, evidentemente es por falta de tiempo, pero si queréis que lo desarrollemos, lo ponéis aquí abajo y lo podemos ver conjuntamente, a lo mejor en otro vídeo. Como veis, se puede hablar de todo, pero se tiene que hablar de todo con una formación y con algunas pruebas que sean fehacientes o que sean contrastables. Dejar volar la imaginación lo podemos hacer todo. Yo entiendo que todo el mundo aquí en internet, incluso yo, acabo de dar una opinión, pero el valor de la opinión tiene que estar pues en base a la información que tú enseñas y los medios que tengan más o menos credibilidad. Otra película es que vosotros me digáis que no os creéis nada de lo que sale en los periódicos porque está manipulado todo. Honestamente, yo también soy creyente de que no todo me puedo creer de un periódico, pero hay cosas que son obvias, como lo que acabéis de ver, y que tienen más peso de otras teorías que hemos visto por internet. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido y hasta la próxima.